Déjenme grabar porque luego se me olvida. Ok, nos quedamos, según yo, acá en esta, ¿no? Vimos que una de las utilidades de la tasa media de crecimiento era, pues, extrapolar, ¿no? Y lo que hicimos fue que para los datos que teníamos de México, que eran de cada 2 años, pues extrapolamos los valores que íbamos a tener en los años que nos faltaban, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora para el caso de Bolivia, pero en este caso vamos a calcular los 2 años que nos faltan de la serie, que son 2010 y 2009. Es decir, la tasa media de crecimiento nos permite, por un lado, proyectar, es decir, calcular cuánto sería el valor estimado del año siguiente. Si ven ustedes, nosotros vimos 4 metodologías para hacer proyecciones, ¿no? Esta es una más, usando la tasa media de crecimiento. Y además también incluso nos puede servir para hacer estimaciones de años anteriores, ¿no? Entonces vamos a calcular ambos años. Listo. Entonces, vamos a calcular entonces, esto era para, déjenme le pongo acá, esto fue para México. Y es para que recordemos un poquito. Ojo, en este caso, recuerden que habíamos dicho, no, en este caso, en lugar de crecer, están decreciendo o disminuyendo. Por eso es que aquí no salía este dato negativo, ¿no? Pero si estuviera creciendo, entonces este dato sería positivo y en lugar de restarlo aquí, pues entonces tendríamos que sumarlo, ¿no? Pero bueno, voy a duplicar esta. Vamos a eliminar los datos de México, porque vamos a calcular los de Bolivia. Y bueno, voy a dejar la fórmula, pero vamos a ir sustituyendo aquí los valores. Ok, esta es nuestra fórmula para calcular la tasa media de crecimiento anual. En la parte superior, en el numerador, nosotros teníamos el año de estudio. ¿Cuál iba a ser el año de estudio, chicos? ¿El más reciente o el más antiguo? El más reciente, ¿no, profesora? El más reciente, exactamente. Es decir, vamos ahora a colocar aquí este 42.2 de Bolivia y vamos a colocar en el denominador nuestro año base, que es el más antiguo, ¿no? En este caso, 46.1. Listo. Ahora vamos a ver cuántos años tenemos. Los datos que tenemos son de 2011 a 2018. ¿Cuántos años son aquí, chicos? Porque acuérdense que aquí tenemos que calcular 1 entre n, y n pues es el número de años que tenemos. Son 10 ¿Cuántos años años, ¿no, tenemos? profesora? ¿Cuánto, perdón? 10. No, pero en realidad tenemos menos, ¿no? O sea, es de Ok. 2010 a 8, 2019, pero los datos que efectivamente tenemos son estos, ¿no? ¿Cuántos? Sí, 9. 8. 8 años. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestra fórmula, que es nuestro año de estudio entre nuestro año base a la 1 sobre n menos 1. Entonces vamos a calcular cuánto es ese valor. Primero calcúlenme 42.2 entre 46.1, ¿cuánto les da? 0.9154. ¿Ok? Y ahora sí lo elevamos a la 1 sobre 8. Según yo, 1 sobre 8 es igual a 0.125. Entonces pueden ponerlo así, 0.9154 a la 0.125. Punto 9890, profesora. .9890. Ok, muy bien.
Ahora sí, le vamos a restar a este 0.9890, le vamos a restar 1 y nos va a salir negativo, ¿no? Porque este es más pequeñito que el 1. Entonces, ¿cuánto les da? Menos 0.010988. Ok, listo. Entonces, este dato de aquí va a ser nuestra tasa media de crecimiento anual para el caso de Bolivia. Y esta es la que vamos a usar para hacer esta proyección y para calcularlo también hacia atrás, ¿no? Entonces, tenemos aquí, primero vamos a hacer la proyección, ¿no? Si ustedes recuerdan, tomábamos el dato inmediato anterior, en este caso va a ser 42.2, y lo vamos a multiplicar por nuestra tasa media de crecimiento anual. ¿Cuánto les da? Me dio menos 0.4636, profesora. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que a este 42.22 le vamos a restar esto que nos salió aquí, el menos 0.4636. Ah, ya me quedó doble. No, es solamente uno. Profesora, esto se parece al método de alisamiento, ¿verdad? Sí, exactamente, se parece a ese método, nada más que en el método de alisamiento, si ustedes recuerdan, pues el primer dato se promediaba. Aquí no lo necesitamos promediar porque esta ya es una tasa promediada. Profesora, Ajá. da 41.7364. Ok, muy bien. Este valor, pues va a ser nuestro índice de Gini y ya le podemos quitar 2 decimales para el año 2019. Vamos a calcular ahora para este periodo anterior. En este caso no tenemos periodo anterior, ¿no? No hay 2009. Entonces vamos a usar este mismo 2011. Entonces vamos a tener 46.10, lo vamos a multiplicar por nuestra tasa media de crecimiento, que es esta. ¿Cuánto les da? 0.5065. Muy bien. Y entonces ahora a 46.1 le vamos a restar, pero ojo, le vamos a restar este mismo número que nos salió acá, pero además este era negativo, ¿no? Porque si este aquí es negativo, este le salió negativo también, ¿no? Entonces le vamos a restar este valor. Y entonces aquí ya tenemos que menos por menos, ¿no? Nos va a dar más. Entonces, en lugar de restarlo a 46.1, le vamos a sumar ese 0.5065. ¿Cuánto les da? Cuarenta y seis punto sesenta. 46.60. ¿Así? Vean, entonces este valor va a ser el valor que tiene Bolivia para el año 2010. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí ya tenemos una serie completa de 2010 a 2019, obviamente, ¿no? También aquí tendríamos que anotarle en la nota que los años, voy a poner más chiquita para que me quepa.
Así. Y le vamos a anotar que para Bolivia los años 2010 y 2019 son estimados. Y vean, ¿no? Esas son las utilidades que tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, o sea, siempre aquí, cuando no tenemos el dato anterior, lo que vamos a hacer es restar. En este caso, como ya teníamos un signo negativo, se respeta el signo negativo. Si, por ejemplo, no fuera negativo, si hubiera sido así tal cual sin esto, pues entonces aquí se lo tendríamos que restar y entonces sí nos disminuiría este valor en lugar de incrementarlo, ¿no? Les dejé por ahí de tareita que me investigaran datos de alguna empresa, ¿no? Para calcular ¿cómo se llama? Tanto tasa de crecimiento nominal como tasa de crecimiento real. ¿Qué encontraron por ahí? ¿Tienen datos de alguna empresa? Para que lo hagamos y lo vean cómo sale positivo. A quitar esto, que es lo que ya habíamos hecho. La hacemos más chiquita. La vamos a dejar acá. ¿Encontraron datos o búsquenme datos de 2 años diferentes? Vamos a buscar ahora, ¿qué será? Pues busquen de Telmex, a ver si hay años, ¿no? Busquen cuáles son los ingresos de Pemex. Vamos a ponerle en el año 2019 y datos para 2014 o 2015, cualquiera, 2014 o 2015 que encuentre. ¿Listo, chicos? ¿Ya encontraron por ahí algo? De el 2019 a mí me salió 24.337 millones de pesos. Y son millones, entonces son así, ¿no? 24.337 millones. Ok. Busque ahí otro año. 2015, 2014, 2016, el que sea que encuentre.
En 2015 me aparece 6.277 millones. Los millones, pues también son así, ¿no? Ay, oigan, creció bastante bien. Ok. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es extrapolar el año 2018, 2017 y el año 2016, ¿ok? Entonces, primero vamos a calcular, no la necesitamos para extrapolar, pero solamente para recordar cómo se hacía, vamos a calcular nuestra tasa de crecimiento del periodo. Ujú. Que era, si ustedes se acuerdan, nada más es año de estudio entre año base menos 1%, o año final entre año inicial menos 1%, ¿ok? Entonces, vamos a sustituir aquí. Nuestro año final, pues son los 24.337.000 millones. Déjenme le pongo comas porque si no, no se ve tan claro. Listo. Y nuestro año inicial, pues será aquí 6.277.000, o más bien 6.277 millones, ¿no? Me falta aquí una coma. Ok, listo. Entonces, calcúlenlo por favor y me dan el resultado. Solamente 24.337 millones entre 6.277 millones. ¿Cuánto les da? 3.8771. Bueno, aquí es puntos, que con eso es que a mí me sale coma en lugar de punto. ¿Ok? Menos 1%, y me dicen cuánto les da. ¿O ya era esto con menos 1%? No. Profesora, De dándome menos resultado, 96.1229. ¿Así? No, menos 96. No, nada más, ajá. Sí, Ah, no profesora. puede ser menos 96 porque 3.87 sí es más grande que 1. Eso me dio, profesora. A mí me da 287.71. a mí también, profesora. Sí, exacto, ¿no? Porque vea, si aquí le quitamos 1, pues nos quedan 2, ¿no? Y si luego lo multiplicamos por 100, pues nos quedan los 287.71. Este 287.71, pues es lo que creció el ingreso de ventas de Telmex del año 2015 al año 2019, ¿no? Aparte sí debe de ser, porque imagínense, pues en el 2015 todavía no, bueno, sí, ya se usaba mucho el internet, pero seguramente no se usaba de forma tan común como ahora, ¿no? Entonces sí es lógico que haya crecido tantísimo el ingreso de Telmex. Por eso es que es de las empresas más fuertes de nuestro país, ¿no? Ok, listo. Vamos entonces ahora a calcular la tasa media de crecimiento. Para la tasa media de crecimiento, pues igual vamos a colocar en el numerador el año final, en el denominador el año inicial, solamente que en este caso lo vamos a elevar a la 1 entre n. ¿Cuánto es n aquí? ¿Cuántos años tenemos? Cinco años. 5 años, ¿no? Entonces quedará así, 1 entre 5. Primero calculen cuánto es 1 entre 5.
0.2, profesora. 0.2, ok. Que lo quiero copiar para que les quede ahí todo el caminito. ¿0 punto qué me dijo? 0.2. Ok, pero en exponencial, ¿no? Pues déjeme. Listo, ok. Igual menos 1 por 100. Ahora sí, ¿cuánto es 24.337.000? No, 24.337 millones entre 6.277 millones. Acá lo tenemos, ¿no? Era 3.81. Voy a sustituir aquí mejor de una vez. Y ahora sí, esto lo vamos a elevar a 0.2 exponente. Me dicen cuánto les da. A mí me dio 15.0319. A mí me dio 1.3112. Uy, a ver un tercero. Un tercero que nos diga cuánto le da. No, sí, perdón, profesora, me equivoqué yo. ¿Sí? ¿Sí es? Ok. Bueno, ya dos de iguales ya es más probable. Ok, listo. Entonces ahora sí, a este le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto les da? Eh, 31.12. 31.12%, ¿no? Eso es lo que creció. Ah, pero voy a ponerle aquí así. Porque ahorita vamos a usar estos decimales. Aunque quede más larguito. Ahí vemos paso por paso. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestra tasa media de crecimiento anual. Aquí estaba nuestra fórmula, ¿no? Esta tasa media de crecimiento anual es lo que creció cada año, considerando de 2015 a 2019, Telmex. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta tasa, en este caso en decimales, para poder extrapolar estos valores, ¿no? En este caso, vean, sí son crecientes, no como en el caso del índice de Gini. En este caso sí son crecientes. Entonces, obviamente, vamos a sumar en lugar de restar. Entonces, el primer dato, el más viejito que tenemos, es el que vamos a usar. Multiplíquenme, por favor, este valor, 6.277 millones, por esta tasa de crecimiento. ¿Cuánto les da? A mí me da 1.9534. Por 10 ¿Sí? a la 11. No, no tienen que elevarlo, solamente multiplicar este valor por esta tasa de crecimiento. Profesora, a mí me dio No es cierto, diferente. estoy mal, perdón. Es 1.953 millones 402.400. Así, ¿no? Ok, listo. Sí, a mí Esto, también.
Este valor, esto que nos salió, se lo vamos a sumar al año que teníamos. Es decir, va a ser el ingreso del año anterior más esta multiplicación. Me salen 8,230,402,400. ¿Así? Sí, Ok, listo. Ese resultado pues va a ser justamente el valor del año siguiente. Entonces ya extrapolamos o ya proyectamos nuestro primer dato. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora este valor es el que vamos a multiplicar por esta tasa de crecimiento. ¿Cuál, profesora? Los 8 millones, el dato que acabamos de calcular para 2016, lo vamos a calcular por nuestra tasa media de crecimiento. Me da, profesora, 2.561 millones, 301.226.9. Muy bien. Ahora, este valor que nos salió, se lo vamos a sumar a lo que tenemos del año 2016. No. Igual estoy pensando que lo pongo mejor al ladito para que tengan toda la película. Ok, el primero es este. Ok, la canción, así. Me da, profesora, 10.791 millones, 703.626.9. Ok, listo. Vamos a hacer ahora lo mismo. Vamos a multiplicar este valor por nuestra tasa de crecimiento. Me da, profesora, 3.358 millones, 370 378.168.69. Muy bien. Aquí me faltó una coma. Ok, listo. Y ahora este valor se lo vamos a sumar a los 10.791 millones.
Me dio, profesora, un total de 14,150 millones. Ajá. 81,795. ¿Así? Sí, .5. .5, ok. ¿Cuál fue el que se me hizo más ancho? Ya no vi. Este. Listo. Y entonces ahora sí tenemos nuestra serie completa, ¿no? De 2015 a 2019, pero obviamente pues también tendríamos que escribir ahí en nuestras notas que estos 3 años son valores estimados en función de la tasa media de crecimiento anual, ¿no? Y así ya podemos tener completa nuestra serie. En el caso de estas empresas que cotizan en bolsa, bueno, a lo mejor no siempre es necesario hacer esas extrapolaciones porque como cotizan en la bolsa, pues una de sus obligaciones pues es emitir la información, hacer públicos sus estados financieros, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese caso no habría mucho problema por conseguir la información de estas empresas, pero a lo mejor si tenemos una empresa de la cual no tenemos datos, pues sí podemos justamente aplicar esta técnica para poder saber cuáles son esos valores o cuál es ese comportamiento estimado de los años que no podemos tener, ¿no? Y vean, la diferencia es que justo, por eso se las estaba poniendo aquí. Si ustedes recuerdan, en la tasa media de crecimiento del índice de Gini, restábamos, ¿no? Para que nos fuera dando un valor menor cada año. En este caso, como si es creciente, lo que estamos haciendo es sumando el valor, ¿no? No nos sale negativo, de entrada nos sale positivo desde el primero. Entonces lo sumamos para poder estimar el valor de los años posteriores, ¿no? Y bueno, esa sería la utilidad una de las utilidades de esta tasa media de crecimiento anual. Listo. Bueno, nos faltaba ver entonces esto que también es muy sencillo, de hecho ya lo hicimos cuando calculamos nuestras tablas de frecuencia y también lo vimos en las gráficas que nos proporcionaron en los resultados de la encuesta, ¿no? Pero bueno, como tal, esta participación porcentual, pues es un método que nos sirve para conocer la magnitud, el peso, la importancia que puede tener cada una de las partes que integran un todo, ¿no? Es decir, va a consistir en separar el contenido o las partes de una variable en un periodo determinado para poder considerar o determinar cuál es la proporción de uno de esos valores con respecto a la totalidad. Es decir, se parte de la teoría de conjuntos que nos dice que el todo es igual a la suma de sus partes. Y se calcula de una forma muy sencilla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestra cifra parcial entre una cifra base, esta cifra base sería la totalidad o el valor de la totalidad, y lo multiplicamos por 100. Si ven, nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Cuando calculábamos, por ejemplo, cuál era la frecuencia en porcentaje de los datos o de las frecuencias que teníamos en nuestro intervalo de clase, ¿no? Decíamos, por ejemplo, bueno, en el caso de nuestra encuesta fueron la totalidad o nuestra cifra base, son las 534 encuestas, y la cifra parcial es, por ejemplo, el número de personas entre, ya no me acuerdo cuáles eran los rangos, entre 18 y 65 años, supongamos, ¿no? Entonces dividíamos la frecuencia de ese intervalo de clase entre las 534 encuestas y lo multiplicábamos por 100 para que nos lo diera en porcentaje, ¿no? Entonces, eso es justamente
lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos primero que tenemos una totalidad de n elementos. N elementos es igual a 12. Es justamente esto que tenemos acá en nuestra cajita de colores, ¿no? Vamos a hablar de esta cajita que tenemos aquí. Nuestra n, que es la totalidad de los elementos, es igual a 12, ¿no? Aquí tenemos 12 bolitas. Y queremos saber cuál es el peso o la importancia que tienen. Ahí donde me quedé. Acá. Que tienen las bolitas blancas dentro de esa totalidad. Aquí nuestras bolitas blancas, pues son 3, ¿no? Entonces lo que queremos saber es cuál es el peso. Lo que hacemos es una regla de 3. Listo, chicos. Ok. Entonces, para poder determinar cuál es el peso o la importancia que tienen estas 3 bolitas blancas dentro de la totalidad, pues hacemos simplemente nuestra regla de 3, ¿no? Decimos, si 12 es igual al 100%, pues ¿a cuánto equivale 3? ¿Qué es lo que ya habíamos hecho para calcular justamente esas participaciones porcentuales, ¿no? 3 por 100 nos da 300 y lo dividimos entre 12 y nos dice que es un resultado de 25, es decir, si 12 es igual al 100%, 3 será igual al 25%. Que es lo que ya hemos estado haciendo, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante además es cómo podemos también pasar de números a porcentajes, suponiendo que nosotros más bien lo que tenemos es ¿cómo se llama? Tenemos el número, ¿cómo pasamos a porcentaje? O si tenemos el porcentaje, ¿cómo pasamos a número? En este caso, tenemos, por ejemplo, que están hablando de las votaciones en una ciudad, ¿no? Tenemos una totalidad de 140,000 votos. Nuestra N ahora va a corresponder a 140,000 votos. Y un partido obtiene 35,000 votos. Tenemos aquí los 35,000 votos del partido. Si la totalidad, o sea, el 100% son los 140,000 votos, pues nosotros queremos saber cuál es el peso o la importancia que tiene los votos que ganó este partido. Entonces hacemos lo mismo, 35,000 por 100 y lo dividimos entre 140,000. Y eso nos da el resultado del 25%, ¿no? De tal forma entonces que este partido obtuvo el 25% de los votos de las personas que acudieron a votar en esta ocasión. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos allá. Si ven es lo mismo, solamente que aquí la totalidad era 12 y lo que queremos conocer es las 3 bolitas y en este caso la totalidad son 140,000 votos y lo que queremos conocer es el peso que tienen 35,000 votos. Particularmente en contaduría y finanzas, esta herramienta de la participación porcentual se va a usar mucho, por ejemplo, para analizar los estados financieros, ¿no? Decíamos nosotros, nuestro estado financiero principal, bueno, no principal, porque tenemos 4 principales, ¿no? Pero bueno, 2 de los principales son el estado de resultados y el estado de situación financiera o balance general, ¿no? Particularmente en el estado de resultados, nosotros vamos a partir de nuestras ventas netas o nuestro ingreso de ventas. Esas ventas netas son las que vamos a considerar como el 100%, es decir, la totalidad, porque si ustedes recuerdan,
Vamos a poner aquí un dibujito rápido. Quiero voltear y no se deja. Más o menos la estructura de o la idea de un estado de resultados, pues tiene esta forma, ¿no? Partimos de unas ventas netas, que es la totalidad, y le vamos restando, pues todo lo que gastamos para poder realizar esas ventas, ¿no? Es decir, primero le vamos a restar, déjenme inserto unas varillitas. Primero le vamos a restar, pues, lo que nos costó esas ventas, ¿no? Es decir, la mano de obra y la materia prima. Y entonces se va a hacer más pequeñito esa totalidad, que es nuestro 100%. Pero bueno, además de eso que gastamos, pues también nosotros estamos gastando los gastos de operación, ¿no? Que son 3. Porque primero le vamos a restar los gastos de administración, luego le vamos a restar los gastos de venta y finalmente le vamos a restar los gastos financieros. Pero todavía de ahí nos falta restarle más cosas. A esa totalidad o a eso que nos queda le vamos a restar todavía nuestros impuestos. De tal forma entonces que nos va a quedar una parte muy pequeñita como resultado del ejercicio que nosotros esperamos que sea positivo, ¿no? Y que va a corresponder a la utilidad neta. Es decir, nuestra totalidad eran esas ventas netas que teníamos, pero una vez que le restamos todos los gastos, pues entonces nos queda nuestra utilidad neta, de tal forma que la utilidad neta es una parte de ese 100% que son nuestras ventas netas. Vamos entonces a calcular cuál es el peso que tiene esa utilidad dentro de la totalidad. Tenemos aquí ya, ustedes nos habían dado los datos de ventas netas de Bimbo, la clase pasada, que en 2020 fueron de 84 millones y en 2010 fueron de 57 mil millones. Entonces, búsquenme ahora en internet la utilidad neta del año 2020 y del año 2010. Y me dan el datito, por favor.
Listo, ¿ya encontraron por ahí los datos? ¿Era utilidades de Bimbo del 2020? Ajá. Me salió 9.110 millones. Millones, ok, listo. ¿Y en 2010? Búsquenle también por ahí, por favor. Me salió 5.395 millones. Listo, entonces ahora sí. Vamos a ver cuál es el peso que tuvo la utilidad neta dentro de las ventas netas en 2020 y el peso que tuvo la utilidad neta dentro de las ventas netas en el 2010. Entonces, dividan por favor 9,110 millones entre 84,778 millones. Me dio 1.6886. Ok, y y lo multiplicamos por 100, pero no puede ser 1.68, debe ser un poquito menos. A ver, chéquele bien. Por ahí a ver los demás también cuánto les sale. Ya lo volví a hacer, profesora, y me sigue saliendo lo mismo. Son los 9 millones entre los 5. No, entre 84, ¿no? Porque nuestros 100% son ok. estos. No, entonces sí estoy Entre mal. este. Ok.
Me da .1074, profesora. Ok, lo multiplicamos por 100. 10.74. Ok. Porcentaje, ¿no? Porque lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que en el 2020 la utilidad neta de Bimbo corresponde al 10.74% de lo que obtuvo como ventas netas, ¿ok? Es decir, este porcentaje sería 10.74 de todo eso que facturó Bimbo en el año 2020. Vamos a hacerlo ahora para el año 2010. Igual vamos a dividir 5.395 millones entre 57.074 millones. Me sale .0945. Ok, lo multiplicamos por 100. 9.45. Igual en porcentaje, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? En el año 2010, la utilidad neta de Bimbo fue de 9.45% de sus ventas netas. Si ven, bueno, son 2 años muy diferentes, 2010 y 2020, pero vean, ¿no? Cómo, además de que evidentemente creció la utilidad neta y también crecieron las ventas netas de la empresa, sí se ha aumentado poquito, pero sí por lo menos más de 1 punto porcentual el margen neto de Bimbo de 2010 a 2020. Eso quiere decir que han logrado reducir costos, ¿no? Por eso es que el peso o la importancia que tiene la utilidad neta dentro de sus ventas netas, pues ha sido mayor. ¿Cómo se llama? Esta división o esto que hicimos ahorita, normalmente se le conoce como margen neto y se mide así en porcentaje, se expresa en porcentaje. Mientras más alto sea para una empresa, pues es mucho mejor, ¿no? Es una de las metas que siempre tienen, el incrementar su margen neto. Y esto se le llama una razón financiera, que es justamente dividir la utilidad neta entre las ventas netas y luego para expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Siempre van a encontrar este resultado o este dato en los informes financieros de las empresas, porque es una de las razones financieras o de los indicadores financieros más relevantes para las empresas, ¿no? Entonces vean cómo es útil el hacer uso de estas participaciones porcentuales. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Algo en lo que nos hayamos atorado? ¿Cómo se interpreta o cómo se usa? No, profesora. ¿Todo bien No, hasta ahí? profesora. Ok. Sí, está sencillo. Sí, esta herramienta en general es muy común y vean, ¿no? Es común porque pues nos ayuda justamente a interpretar de una forma más sencilla la información. Aquí, bueno, la tenemos en una tabla porque son pocos números y es sencillo, pero si nosotros lo ponemos en una gráfica es todavía muy, muy claro y si además tenemos diferentes elementos de esa totalidad, pues es mucho más claro el presentarlo en una gráfica. Normalmente lo vamos a hacer así en gráficas de pastel. También ahora como que se ha dado una moda de presentarlo así como para comparar magnitudes, pero es mucho más claro hacerlo así, ¿no? Pero bueno, ahí está el gusto de quien presenta la información. Por ejemplo, aquí estamos viendo cuáles son los principales productos de exportación de México hacia Estados Unidos, particularmente del sector agrícola, ¿no? Y aquí podemos ver muy fácilmente, bueno, que tenemos un 30%, más de un 30% de diferentes productos, es decir, que van a tener un peso mucho más pequeño que cada uno de estos. Pero entonces, entre los que son reyes en exportación, pues es el aguacate, ¿no? Vean aquí el 18% de nuestras exportaciones agrícolas a Estados Unidos es aguacate. Después el tomate y los famosos berries, ¿no? Frambuesas, zarzamoras, cerezas, blueberries, etc. Entonces, si nosotros lo vemos así, pues es mucho más sencillo interpretar esta información. Ah, mira, pues estos son nuestros principales productos de exportación, ¿no? Son los que tienen más importancia o más peso. En este caso, por ejemplo, lo que nos muestran son las principales importaciones que hacemos nosotros de Estados Unidos. Y vean, ¿no? Aquí también muy fácilmente podemos ver que
casi la mitad son máquinas, es decir, dependemos de Estados Unidos para todos aquellos bienes de capital que importamos de allá. Después textiles, metales, otro conjunto de productos que tienen mucho menor peso que todos estos, o bueno, que estos de forma individual, por eso es que se aglutinan aquí, ¿no? Pero vean, pues, qué es lo que principalmente nosotros importamos de Estados Unidos, ¿no? Por eso es que para nosotros es tan importante y por eso está el dicho, ¿no? Que si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. Cayó el COVID, se cayeron la actividad económica en Estados Unidos, y luego nos pega a nosotros también. Otra forma de analizar o de usar estos porcentajes, pues es, por ejemplo, hacer el paso contrario, ¿no? Aquí lo que teníamos son nuestros valores y lo que hicimos fue identificar cuál es el porcentaje o el peso que tienen, pero podemos hacer también el camino inverso. Suponiendo en este caso que lo que tenemos es el porcentaje y lo que queremos conocer es el valor en las unidades de una totalidad de n datos o de n valores. En este caso lo que tenemos pues es el valor de la totalidad y tenemos el porcentaje. Por ejemplo, nos dice, del total de 47 millones de personas, tenemos que un 21.8% viven bajo el umbral de la pobreza. Es decir, nosotros sabemos cuánto es la totalidad de las personas que viven en esa ciudad o en ese país y sabemos que el 21.8% pues se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Si nosotros queremos saber cuántas personas son las que viven en el umbral de la pobreza, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar n, el número de personas que tenemos, por ese porcentaje que nosotros tenemos y lo dividimos entre 100. ¿Por qué? Porque aquí está en porcentaje, ¿no? Si lo tuviéramos en decimales, así 0.218, pues entonces ya no necesitamos dividirlo entre 100, pero como normalmente ese dato, para ser mucho más claro, se da en porcentaje, entonces sí lo dividimos entre 100. Entonces decimos 47 millones por 0.8, por 21.8 entre 100, pues nos da 10.246.000. Eso quiere decir que 10.246.000 personas, aquí es en personas, pues viven bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Es decir, si queremos, no sé, decidir o emitir un programa de política pública que nos ayude a que estas personas se autoempleen o que creen empresas, ¿no? Porque viven bajo el umbral de pobreza extrema, no es suficiente lo que ganan trabajando para alguien más, ¿no? Entonces, pues pongan un negocio, vamos a apoyarlos, ¿cuánta gente necesitamos? No, pues son 10 millones. Bueno, pues ¿cuánto tienes de fondos públicos para apoyarlas? No, pues tanto. Bueno, pues vamos a apoyarlas, ¿no? En este caso, tenemos otro ejemplo, el mismo, ¿no? Habíamos hablado ahí de las votaciones, es la misma ciudad donde votaron 140,000 personas, nuestra N es igual a 140,000 personas. Pero además nos dicen que de esas 140,000 personas hubo un 38% de abstenciones, es decir, personas que sí fueron a emitir su voto, pero como tal, pues lo anularon, ¿no? O no es claro por quién votaron, es decir, se abstuvieron de votar. Entonces serían esas 140,000 personas por 0.38, ¿no? Es el porcentaje de abstenciones y nos da un total de 53,200 personas. Bueno, nos da un total de 53,200. Eso sabemos nosotros que se va a expresar en personas, ¿no? Porque aquí hablamos de personas. Entonces quiere decir que 53,200 personas pues decidieron abstenerse o anular su voto, ¿no? Entonces también podemos hacer el camino inverso. Si nosotros tenemos valores absolutos, los podemos convertir a porcentaje. Si nosotros tenemos un valor y un porcentaje, bueno, podemos sacar a cuánto corresponden unidades ese porcentaje que tenemos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí o vamos bien? Vamos bien, profesora. Bueno, Ok. yo voy bien. Ok, listo. Entonces,
Están también los porcentajes encadenados. Estos porcentajes encadenados es porque se expresan un porcentaje de otro porcentaje, ¿no? Es decir, aquí tenemos que nos dice, hay un 20% de la población que están en desempleo. Y de esos, vamos a borrar este para poner el número correcto de habitantes que tenemos en México. Nos dice, de ese 20% que no tiene trabajo, que está en desempleo, un 40% tiene hijos a su cargo, ¿no? Eso quiere decir que el otro 60% no tiene hijos, pero el que nos interesa es este, el que tiene hijos a su cargo. Si queremos saber de cuántas personas estamos hablando con este 40% respecto a la población total de un país o de una ciudad donde se levantó esta información, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar los porcentajes, el de los que tienen hijos a su cargo y el de la población en desempleo, para poder determinar el número de personas que cumplen con estas dos condiciones, que están en desempleo y además tienen hijos a su cargo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero los pasamos a decimales, ¿no? Es decir, lo tenemos en porcentajes. Entonces, 20% lo dividimos entre 100 y nos da 0.2. 40% lo dividimos entre 100 y nos da igual a 0.4, ¿no? Aquí ya está expresado en 1, en sobre base 1. Entonces, ahora sí los multiplicamos 0.2 por 0.4 y nos da 0.08. Entonces, aquí está en tanto por 1 y aquí está en tanto por ciento. Si lo queremos pasar a 100 a porcentaje, a una tasa, pues ese 0.8 lo multiplicamos por 100 y ya lo tenemos en porcentaje. Es decir, si hablamos del 40% del 20%, quiere decir que estamos hablando del 8% del total, es decir, de nuestra N. De tal forma entonces que si tenemos dos porcentajes así encadenados, pues podemos multiplicarlos y luego obtener el número de unidades que tenemos de nuestra población, N, para saber exactamente cuántos son, ¿no? Entonces teníamos, chéquenme por ahí el dato de la población, creo que ya lo habíamos sacado, pero a ver, chéquenme, eran 126 millones y algo. Busquen población en México, año 2020. Dice que hay 126.014.024 habitantes. ¿Así, cierto? Sí. Ok, son los que somos en México, esos mexicanitos. Ok, vamos entonces a calcular con estos datos. Nos dice, lo primerito que queremos saber es cuántas personas están en desempleo, ¿no? Ya, número de personas. Ay, no me sale mi signo de número. ¿Por qué? Ok. Número de personas que están en desempleo. Entonces, vamos a multiplicar este 126 por el 20%, ¿no? 20% de la población está en desempleo.
Pero ya dijimos que lo vamos a hacer con decimales por 0.2. ¿Cuánto les da? A mí me dio 25.202.804.8. École, eso quiere decir que habría 25 millones de personas desempleadas, ¿no? Es un montón. No tenemos tanto desempleo teóricamente, ¿no? Aunque es muy alto ahora por lo de la pandemia. Pero bueno, eso sería el resultado. Vamos a poner más pequeñito esto para que nos quepa la otra línea. Listo. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el número de personas que además de que están en desempleo tienen hijos, pues ya tenemos aquí nuestro porcentaje, ¿no? Entonces, ahora será estos 126 millones de personas y lo vamos a multiplicar por esto, 0.08. Y me dicen cuánto les da. $10.081.121.92. ¿Ok? ¿128,000? No. 10.081.000. Ah, 81,000. 121.92. 121.92. Ok. Esto sería el número de personas que están en desempleo y además tienen hijos, ¿no? Entonces vean, ¿no? Así muy fácil podemos sacar también estos porcentajes encadenados. Y además son útiles porque muchas veces, ¿no? Cuando nosotros leemos una, ¿cómo se llama? Un artículo, en alguna revista o en algún resumen de INEGI, pues muchas veces nos dan así los datos, ¿no? Nos dicen el dato base y luego nos dan porcentajes y todos nos lo presentan en porcentaje. Entonces, si nosotros queremos saber, bueno, de cuánto estamos hablando, pues simplemente sacamos el porcentaje y si es un porcentaje encadenado, que nos digan el 10% del 15, el 20 del 30, etc., pues simplemente multiplicamos ambos porcentajes y eso lo vamos a multiplicar por nuestra N o nuestra totalidad de datos. Y ya los tenemos ahí tal cual. ¿Okay? Eso nos va a servir también para los índices. Entonces, ¿dudas, preguntas, cuestiones hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora, de este tema sí. Ok. Vamos entonces a empezar nuestra unidad 4. Igual y solamente vemos un poquito, porque no quiero que se me saturen con muchas cosas y luego ya no se acuerden de nada, ¿no? Pero justo vamos a ver aquí un poquito cómo nos va a servir esta información. Bien, la unidad 4 entonces se trata justamente sobre el tema de índices. Los índices, pues es una herramienta que nos va a ayudar a comparar entre dos puntos en el tiempo o dos términos temporales, cómo se comporta una serie, o para comparar dos series en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces podemos usarlo de dos formas, dos series en un determinado punto en el tiempo, o dos tiempos para una serie. En ambos casos, primero lo que se tiene que decidir es si ese índice se va a usar sobre una base 100 o una base 1, ¿no? Que en realidad es también lo que ya habíamos hecho cuando nosotros calculamos nuestras tablas de frecuencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, decíamos, bueno, lo vamos a presentar en porcentaje, es decir, en 100%, o lo vamos a presentar en base 1, es decir, en decimales, ¿no? Como esto que hicimos aquí. Si lo presentamos en porcentajes,
Entonces lo vamos a presentar así. Si lo presentamos sobre base 1, pues entonces lo vamos a presentar así. Por eso es que aquí dice tanto por 1 y acá pues ya sabemos que es tanto por ciento. Además, también algo importante que hay que decidir es cuál va a ser, qué número o qué punto en el tiempo va a ser esa base 100 o esa base 1, ¿no? Es decir, normalmente se elegirá como base 100 o base 1, pues el dato más antiguo que tenemos, ¿no? El primer dato del año, perdón, el primer dato del año, el primer año en el que levantamos la información para a partir de ese año poder hacer las comparaciones en el tiempo. Además, estos índices tienen ciertas propiedades, ¿no? Tenemos dos grandes tipos de índices, que son los índices simples o los índices complejos, pero estos van a tener ciertas propiedades. Uno, se pueden encadenar, ¿no? Así como vimos esto de los porcentajes encadenados, pues también nuestros índices se pueden encadenar de la misma forma como porcentajes. Pueden sumarse entre sí los valores para crear este índice, o los mismos índices pueden sumarse, pueden multiplicarse, pueden dividirse, tienen la propiedad de existencia, es decir, que si existe un dato en valores absolutos, lo podemos convertir nosotros entonces en un número índice. Tienen la propiedad de identidad, ¿no? Es decir, cada uno de esos puntos temporales en el tiempo, pues van a tener un valor que les corresponde como índice. Tienen la propiedad de inversión, ¿no? Esto que hicimos lo podemos pasar de índices a valores absolutos o de valores absolutos a índices. Tiene una propiedad de proporcionalidad, ¿no? Esto que veíamos también con los porcientos integrales, es decir, un índice, si está conformado como un índice complejo, es decir, de más de una variable, pues cada una de esas variables va a tener una proporción dentro del índice que vamos a calcular. Y tiene la propiedad de homogeneidad, es decir, tenemos que expresar en los mismos términos nuestras variables para poder calcular ese índice, ¿no? Entonces, perdemos un poco también de vista los valores absolutos que pudieran a lo mejor ser demasiado complejos. Por ejemplo, nosotros que ya estábamos trabajando miles de millones de pesos, ¿no? Un índice, pues en una base 100 o en una base 1, nos va a expresar de forma homogénea, pues los datos que vamos incorporando según vaya pasando el tiempo. De tal forma entonces que los índices nos van a servir como sustitutos de los datos originales para facilitar o comprender el manejo que podemos hacer de nuestros datos. Y tenemos diferentes tipos de índices, ¿no? De hecho, se usan de forma muy común. Tenemos, por ejemplo, los índices de precio, y dentro de los índices de precio tenemos dos que son los más famosos. Uno, el índice de precios al consumidor, que seguramente ustedes lo han escuchado mucho en las noticias. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? También es uno muy importante, que siempre en todos los noticieros, cuando pasan a la parte de finanzas, siempre nos tienen que dar este indicador. La Bolsa Mexicana subió, el índice de precios de la bolsa y cotizaciones de la Bolsa Mexicana subió tanto, bajó tanto. Tenemos también los que son muy conocidos, los índices bursátiles, además del nuestro, que es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos índices bursátiles en casi todos los países del mundo, ¿no? De ahí les va a tocar a ustedes, todavía no, pero sí les voy a dejar la tareita de que investiguen cómo se conforman los índices de otros países, ¿no? Justo para que los conozcan. Y además tenemos otros índices que son bastante populares, que son los índices de la actividad económica. Seguramente ustedes por ahí han escuchado hablar del índice de precios al productor o del índice global de la actividad económica o del índice de percepción de los mayoristas, ¿no? Es decir, siempre en las noticias están mencionando estos índices, ¿no? Son como... El INPC. El INPC, ajá, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿no? Que es una canasta, ese es un índice complejo. Está compuesto por una canasta de productos y de servicios.
Entonces se usan de forma muy común, ¿no? Además, por ejemplo, en particular, el INPC, pues nos sirve para medir la inflación de un país, ¿no? Es decir, cómo se han incrementado los precios en un país. Entonces son bastante común que nosotros escuchemos hablar de índices. Tenemos también entonces que los índices se van a poder crear o generar a partir de 3 tipos de variables o de valores, ¿no? Los más comunes son los índices de precios, que justamente, ¿no? El que nos mencionaba Jorge, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Sí? El INPC, ¿no? Normalmente estos índices de precios, pues lo que nos van a mostrar es cómo se va modificando un conjunto de precios a través del tiempo con unas cantidades fijas, ¿no? Es decir, si estamos comprando, no sé, el mismo kilo de tortillas durante 10 años, ¿cómo se ha modificado el precio de ese kilo de tortilla del año inicial hasta el último año que estamos considerando, ¿no? Y obviamente estos índices de precio, el más común es ese, el de precios al consumidor, pero también tenemos, por ejemplo, el de precios al productor, tenemos también el de exportaciones y tenemos también uno de importaciones. ¿Por qué? Pues porque se construye justamente como una canasta, un conjunto de productos con sus precios. Obviamente, pues no exportamos lo mismo que importamos, ¿no? Ya lo vimos ahí, por ejemplo, en esas gráficas, ¿no? De que exportamos aguacates y que importamos maquinaria. Entonces, las canastas de bienes van a ser diferentes, ¿no? Lo mismo, no es lo mismo lo que compra un productor a lo que compra un consumidor. Un consumidor, pues sobre todo busca bienes para vestirse, para alimentarse, para esparcimiento, mientras que un productor, pues compra maquinaria, compra materias primas, compra insumos, ¿no? Entonces, justo por eso existen diferentes índices de precios. Tenemos también los índices de cantidades. En este caso, lo que se mide es cómo van evolucionando la cantidad en el tiempo, considerando que a los precios es una variable importante, pero no determinante, y además se les puede dar ponderación o pesos justo para ver cómo se va modificando la cantidad. Estos se usan, por ejemplo, cuando se miden cabezas de ganado, toneladas de maíz, ¿qué más puede ser? Kilogramos, ¿no? Litros, por ejemplo, de leche, ¿no? Lo que nos interesa saber es cómo se modifican las cantidades en el tiempo, no necesariamente los precios, ¿no? Porque si crecen mucho los precios, puede ser que las cantidades son las mismas o al contrario, cada año se compran menos cantidades. ¿Por qué? Porque lo que realmente incrementó fue el precio, no la cantidad. Y existen también los índices de valores. Estos, como tal, pues miden la evolución en el tiempo del valor total de una combinación de cantidades y precios. Entonces, este es solo precios, este es solo cantidades, este combina ambos. ¿Dónde me quedé? Acá, ok. Bien, entonces decíamos, vamos a tener una clasificación de estos índices. Tenemos los índices simples, que simplemente nos van a mostrar cómo se modifica una variable a través del tiempo. Esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que hicimos con la tasa de crecimiento, ¿no? Que teníamos, bueno, un año final entre un año inicial menos 1%. Es decir, cómo se ha modificado esa variable en el año más reciente, considerando como año base o midiendo ese cambio a partir de un año base que puede ser hace 5, hace 10, hace 20 años, ¿no? Eso sería un índice simple, solamente una variable y cómo se modifica en el tiempo. Pero además tenemos los índices complejos. En los índices complejos, lo que hacemos es combinar más de una variable. Es decir, y por eso se llaman complejos, porque no solamente va a medir los cambios de una sola variable, sino de un conjunto de variables. Y puede ser que a esas variables se les da una ponderación o no.
Por ejemplo, ¿no? En el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues tenemos que es una canasta o un conjunto de productos que son ponderados, es decir, se les va dando un valor diferente. No es lo mismo, por ejemplo, el porcentaje o la cantidad que las personas gastan en esparcimiento que lo que gastan en renta, ¿no? O lo que gastan en calzado y vestido que lo que gastan, por ejemplo, en escuelas, ¿no? Entonces, por eso es que se le da una ponderación, porque hay algunas variables que tienen más peso dentro de la totalidad del ingreso de las personas, o en un índice complejo cualquiera, bueno, porque tienen más peso dentro de ese índice. Justo nosotros lo que vamos a hacer al final es estimar un indicador, un índice complejo, vamos a crearlo y le vamos a dar sus ponderaciones, ¿no? Y bueno, y tenemos otros índices complejos que son no ponderados, es decir, se les va a dar el mismo peso a cada una de las variables. Y ahí tenemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que se conforma de tres variables, que son salud, educación e ingreso. Y se les da la misma ponderación a esas tres variables o a esas tres dimensiones, porque se considera que son igual de importantes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de indicadores complejos no ponderados. Y bueno, tenemos que en estos indicadores complejos no ponderados, decíamos, vamos a tener, por ejemplo, que podemos calcular una media aritmética simple. ¿Por qué? Porque les estamos dando el mismo peso o el mismo valor a cada una de nuestras variables del índice. O también podemos calcular una media agregativa simple. Es decir, en este caso, lo que vamos a hacer es que esa media la vamos a calcular en función de cómo se ha modificado a través del tiempo, ¿no? Es decir, esto es a través del tiempo. Esto es en la totalidad de las variables que tenemos y aquí más bien nos referimos a cómo se modifican en el tiempo, de nuestro año final a nuestro año inicial. En el caso de los índices complejos ponderados, también podemos calcularles su media aritmética, solamente que en este caso en vez de ser simple, lo vamos a multiplicar por un peso. Esta W se refiere justamente a weight, que es peso, es decir, cada una de las variables que vamos a estar considerando las vamos a multiplicar por el peso que tienen, es decir, por la importancia. Por eso es que justo vimos esto de las ponderaciones, bueno, de las participaciones porcentuales, de qué es el peso que tiene un valor dentro de una totalidad, etc. Es decir, le vamos a tener que dar un peso. Esto es parecido a lo que hicimos con nuestro método de proyección de media móvil ponderada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Lo multiplicábamos por un porcentaje. Ajá. Bueno, por un decimal. Y en la suma de esos decimales por los cuales íbamos a multiplicar, pues nos tenían que dar igual a 1, ¿no? O igual a 100%. Entonces es lo mismo, solamente que aquí va a ser un conjunto de variables y a cada una de esas variables le vamos a dar un peso, pero la condición es que el peso de todas las variables pues sea igual a 100%. Y tenemos también entonces que podemos calcularle una media agregativa ponderada, donde además de considerar, ¿no?, la variable con respecto al peso o importancia que tiene dentro de esa canasta de variables de nuestro indicador, pues además también la podemos calcular cómo se modifica en función del tiempo, ¿no? Es decir, aquí nuestro año final y nuestro año inicial. Entonces, si ven es lo que ya hemos hecho, solamente aquí es como la formalización en cuanto a cómo se escribe matemáticamente, pero todo esto nosotros ya lo hemos hecho en los diferentes métodos que hemos estado aplicando, ¿no? Y bueno, entonces podemos decir que los números índice pues son una medida estadística que nos va a permitir estudiar las fluctuaciones o las variaciones de una magnitud o de más de una magnitud con respecto al tiempo o al espacio.
Los índices más comunes son los que nos van a mostrar cómo se modifica en el tiempo una variable y se usa mucho en economía, ¿no? Por eso es que hablamos de esto, ¿no? Que el índice de precios y cotizaciones, que el índice global de la actividad económica, que el índice de precios al productor, ¿no? Se usan de forma muy común justamente para evitar el estar viendo de forma simple números tan grandes y más bien analizar la evolución de una forma más sencilla y más práctica con los números índice. Y bueno, obviamente, pues estos indicadores a su vez, pues son indicadores que se van a usar en todas aquellas materias o carreras o áreas del conocimiento que pues hagan uso también de variables monetarias, ¿no? Porque además es principalmente donde se utilizan esos valores. Ok, esto ya lo vimos, pero lo quiero dejar para la siguiente clase para que veamos un poquito, repasemos un poquito el tema. Ok, bien, vamos a hacer un ejercicio muy pequeñito para que veamos un poco. Y es más, vamos a usar estos mismos datos que ya teníamos acá de varios años, los que extrapolamos. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Esto de qué es? De Telmex a través del tiempo. Voy a borrar esto para que pongamos aquí nuestro indicador. Ok, entonces decíamos, lo primero es elegir un año base. Se recomienda como tal en economía que cuando se elige un año base, no sea un año muy atípico o muy inestable, porque entonces a lo mejor si es un año como 2019 para algunas empresas que les fue muy mal, pues entonces obviamente al hacer la comparación de la evolución en el tiempo de todos los años venideros, pues todos van a ser muy positivos, ¿no? Si nos fue muy mal un año, pues todos los siguientes que se estabiliza la situación, pues nos va a ir súper bien, ¿no? Entonces se recomienda que no sea así, se recomienda que se elija un año más o menos estable para ver, pues, cuál es la evolución real de esa variable. Pero también, si tenemos, no sé, un grupo así corto de años y a nosotros realmente lo que nos interesa es analizar cómo ha evolucionado, por ejemplo, aquí de 2015, independientemente de si fue un año atípico o no, pues entonces sí lo podemos usar, ¿no? Entonces diremos que nuestro año base es 2015 y entonces ese año base va a ser igual a 100 si es que lo estamos manejando como un indicador base 100 o es igual a 1 si lo vamos a usar como un año base con base 1, ¿vale? Entonces, primero elegimos nuestro año base. Ya dijimos, bueno, pues con el año que vamos a comparar todos los demás, pues es el año 2015. Este va a ser nuestro año base igual a 100. Le vamos a poner aquí el 100. Lo que vamos a hacer ahora es identificar cómo se ha modificado en el tiempo cada uno de estos valores con respecto a este año que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir este valor entre este. Calcúlenlo y me dicen cuánto les sale, por favor. Primero 2016 entre 2015. Me dio 1.3112, profesora. ¿Ok? Me dio 1.3112. Ahora este lo multiplicamos por 100. Me da 131.12. Muy bien.
Ahora vamos a hacer lo mismo con el año 2017, pero como nuestro año base es 2015, entonces este lo vamos a dividir entre este. Me da 1.7192, profesora. Igual lo multiplicamos por 100 y entonces nos dará 171.92, ¿no? Vamos ahora con el tercer año. Ahora 14.150 millones entre 6.277 millones. ¿Cuánto nos da? Da un total de 2.2542, profesora. Ok, entonces aquí sería 225.40. Ok, y ahora vamos con el último. 24.337 millones entre 6.277 millones. Um, 3.8771, profesora. Listo. Aquí le pongo punto y acá también. Y acá también. Ok, listo. Esto sería como tal ya entonces nuestro número índice a través del tiempo creado para el ingreso de ventas de Telmex. Y si ven ustedes, pues es mucho más fácil interpretarlo así, porque además, cuando lo presentamos así, aquí estaría en base 1, ¿no? Y aquí está en base 100. Así de fácil podemos decir, pues miren, de 2016 a 2015 creció en un 31.12%. De 2017 a 2015 creció 71.92%. De 2018, bueno, de 2015 a 2018 creció 225.42%. Entonces, vean, es mucho más sencillo analizar un comportamiento de un número índice que un comportamiento de datos absolutos, ¿no? Porque aquí tenemos los datos, son muy grandes, ¿no? Y cuando hablamos de, pues, de comportamiento de empresas, y luego si hablamos de comportamiento, por ejemplo, de empresas extranjeras, uy, no, pues todavía son más ceros, ¿no? Si los convertimos a pesos, no, bueno, ya ni nos caben en cualquier cuaderno, ¿no? Tiene que ser a fuerzas una hoja de Excel que tenga gran capacidad. Entonces, esto justamente, crear un índice, nos permite analizar la evolución en el tiempo de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla. Aquí, por ejemplo, vean, en 2019 creció 3 veces más de lo que tenía en 2015. Entonces vean cómo es mucho más sencillo analizar la información así. Todavía, bueno, nos faltaría algo que se llama deflactar para quitarle el efecto de la inflación a estos datos y calcular realmente cuál es el crecimiento de este periodo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto así lo dejamos. De tareita les voy a dejar que investiguen justamente qué es la inflación y que me investiguen la inflación para estos 5 añitos, ¿no? De 2015 a 2019. La van a encontrar, puede ser así en base 1, o la pueden encontrar también así en base 100, ¿no? Dependiendo de la fuente de información donde la obtienen, pero justo vamos a usar eso para poder usarlo así. Como tip, la pueden buscar en Banjico
o la pueden buscar en INEGI. En ambas se emite la información, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar para ya no, no agregar más cosas y que al rato se les vaya a olvidar qué fue todo lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Creo que fue bastante productivo, avanzamos bastante. Listo, chicos. Entonces, creo que hoy tienen que subir el último ejercicio, ¿no? Entonces no se les olvide, échenle ganitas y nos vemos entonces el día de mañanita. ¿Va que va? Sí, profesora. Sí, Creo que es profesor. Tengan mañana el linda último tarde, ejercicio. chicos. Va que va. Gracias, profesora. Excelente. Nos Igualmente. vemos. Bye. Bye.